es una cosa que yo me olvidé de decir al principio, que los 4 poetas galeses que forman parte de esta gira están acá gracias a los buenos oficios del Wales Literature Exchange, que es una institución dedicada justamente a promocionar la literatura galesa en el exterior, ya sea enviando escritores a distintos foros internacionales, ya sea apoyando una política de traducción o una política incluso de publicación. Entonces, entre las muchas voluntades que intervinieron para esto, aparte del Centro Cultural de España que nos ofrece la casa, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos está apoyando con toda la parte de hoteles y demás cuestiones y de comidas acá en Buenos Aires, más el Gobierno de la provincia de Chubut a través de las instituciones galesas de Chubut, el Hotel Yao Yao, aunque parezca increíble, en Bariloche, y luego la Universidad Austral de Chile, la Alcaldía de Valdivia, la Secretaría de Cultura de la región de Los Ríos, en Valdivia, etcétera, etcétera. Bueno, se juntaron muchísimas voluntades, más también las de los poetas que tradujeron al castellano, más las de la gente que está integrando la gira. Va a haber gente de Bahía Blanca, como Marina Cohn, gente de Chile, como Verónica Sondek, poeta zambas, bueno, etcétera, etcétera. Hans Schulz, el antropólogo que vive en Bariloche y que organizó la logística también de toda una parte de la gira. Quiero decir, cuando distintas instituciones de distintos países se ponen de acuerdo sobre la promoción de una cuestión así, se pueden hacer estas cosas. A otro nivel, salvando las distancias, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos el programa Sur, y gracias al programa Sur, en 3 años se publicaron cerca de 450 títulos de autores argentinos en otras lenguas de todas partes del mundo. Cualquier país civilizado tiene que hacer ese tipo de cosas. Los únicos 2 países que yo conozco de Occidente que no lo hacen son Estados Unidos e Inglaterra. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Sí. Vos hablaste de la centralidad de la poesía en la cultura galesa, en la lengua y en la cultura galesa, y hablaste también de una militancia en defensa del idioma y de los derechos del hablante, con lo cual hay como una relación bastante directa entre poesía y ese idioma que debe ser defendido. ¿Qué significa para vos ir a la Patagonia a recitar esas poesías? Y esta pregunta es una pregunta medio malintencionada, porque en realidad lo que me gustaría saber es ¿qué te imaginás vos que debe pasar con el galés de la Patagonia, que todavía se habla muy poco, pero se habla? ¿Cuál es el horizonte que te imaginás vos para el galés de la Patagonia? Bueno, claro que espero que siga hablando el galés en Patagonia. Lo importante con cada lengua, en cualquier parte del mundo, es que nos damos en cuenta que la importancia de abrir las puertas de la lengua a todo el mundo que vive en la misma parte del mundo. Hay gente que solo hablan una lengua y para ellos es muy difícil entender lo fácil de hablar más lenguas. Digo yo ahora con esa lucha de hablar castellano, pero realmente una lengua no cierra las puertas. Una lengua no tiene que ser algo exclusivo, porque no hay ningún ser humano que se nació hablando una lengua. Hablar una lengua es algo que podemos aprender. Entonces, en mi país, aquí también en Patagonia, no creo que es un problema si se habla más lenguas. El problema es solamente cuando queremos cerrar la puerta a las otras lenguas. ¿Sabes? Pero ¿qué tipo, si comparándolo con Gales, qué tipo de militancia te imaginas vos que podría haber en favor del galés en la Patagonia, diferente de la de Gran Bretaña? Bueno, realmente no sé bastante de la situación ahí. Solo sé que es una ironía, una injusticia que en el país de Gales
no es posible hablar galés. No sé bastante de la situación en Patagonia, pero me gustaría pensar que sería posible de continuar hablando galés ahí y en cualquier parte del mundo donde hay gente galesa, si también aprenden la lengua de los otros. Esto es lo importante, ¿no? Es que abrir los oídos. Desde luego creo que hay más o menos 7 billones de gente en el mundo y más de la mitad de ellos hablan 2 lenguas. Es difícil para nosotros porque vivir al lado de Inglaterra con una lengua tan poderosa y cuando no necesitas hablar más lenguas. Si hablas inglés, es la llave. Puede ser muy perezoso, ¿no? Pero pobrecitos de ellos, digo yo. Sin esa ventana, sin la otra ventana. Hay una cosa que es muy interesante en esto, calculo que lo vamos a poder hablar después un poco más en extenso también con Richard, y es que lugares como Gales, lugares como Escocia, lugares como Irlanda, que viven en 2 lenguas básicamente, tienen mucha más curiosidad por traducir lo que se publica en otras partes del mundo y lo que escriben en otras partes del mundo, que lo que, por ejemplo, generalmente uno va a encontrar en aquellos lugares en donde solamente se habla inglés. Ustedes saben, y eso está recontradicho, que se calcula que en lengua inglesa solamente se publica un 3% de textos traducidos de otros idiomas. El resto es solamente inglés y demás. Hace poquito publicamos en el blog del club las estadísticas de los últimos 3 años para todo Gran Bretaña y para todo Irlanda, y el porcentaje era menor, creo que era 2,2 de todo lo que se había publicado correspondía a inglés, y cuando uno veía la lista de los títulos publicados era un chiste realmente, digamos, desde nuestra perspectiva era un chiste. El tema es que, bueno, evidentemente hay lugares en los cuales el bilingüismo está abriendo la puerta de una tercera, una cuarta, una quinta lengua, y a su vez una curiosidad que otra gente en lugares donde normalmente no parece existir esa necesidad no es tan importante o no se tiene tanto. Pero ahora que, digamos, surgió en la charla ese tema, me parece que es una cosa bastante interesante. ¿Quién más? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más antes de...? Sí. Perdón que acaparé, no sé si alguien quería, pero mi pregunta tenía que ver justamente con el bilingüismo. ¿Hay algún caso de un poeta galés que sea bilingüe galés-inglés y que escriba poesía bilingüe con una especie de Welshglish o algo así? ¿Que mezcla las lenguas dentro de una poema? Sí, porque... Wenglish se llama. Sí, porque, por ejemplo, hay poetas que llaman los poetas latinos de Nueva York, los puertorriqueños, cubanos, mexicanos que escriben como en Spanglish, en distintos grados de mezcla de los idiomas y hacen... Bueno, no sé, no me suena ahora ningún nombre. Que claro, hay poetas que escriben en inglés y el inglés es algo muy especial del país de Gales. Pero no sé, estoy mirando aquí a... Desactiva en todo caso el aparato que desintegra a la gente sin micrófono. Hay varios ejemplos de poetas y supongo en prosa. Estoy pensando en una novela por un escritor joven de Cádiz que escribe en inglés, pero con varias partes de la novela, de conversaciones y todo eso en galés. Es una mezcla. Pero en poesía yo no sé, posiblemente David Greenslade. Pero es muy raro. Hay algunos poetas, por ejemplo Gwyneth Lewis, que escribe muy contentamente en las 2 lenguas. Pero ahora esto va a cambiar, porque lo que ocurre ahora en cuanto a la integración de la lengua y el desarrollo es que hay cada vez más gente joven, más jóvenes que hablan galés, pero sus padres
han perdido el galés. ¿Por qué esto? Porque los padres envían a los hijos a una escuela galesa. Entonces, recuperan la lengua. Y ellos tienen una relación interesante en cuanto a la lengua, porque no es la lengua maternal, sin embargo, es una lengua que hablan perfectamente y hablan también pueden hablar con sus amigos, hablan cada día, es la lengua de su infancia, pero no de la casa. Y puede ser que este tipo de escribir va a desarrollarse durante esas décadas que vienen. Eso sí es algo muy interesante, vamos a ver. Porque claro, la lengua galesa, como cada lengua que vive, tiene que cambiar. Y el cambio en nuestro caso tiene naturalmente influencias bastante significantes, importantes del inglés, claro, pero eso desde mi modo de ver no es una tragedia. Lo importante es que el espíritu de la lengua se continúa, porque la lengua continúa desarrollándose, cambiándose, claro, pero continuándose también. Does that make sense? La comparación con los latinos de Nueva York y Los Ángeles es muy pertinente, porque escuchando las conversaciones de, por ejemplo, mis hijas con sus amigas de una escuela en Cádiz, cambian siempre el tema y el idioma entre inglés y galés. Y el galés hay muchos puntos de vocabulario en inglés y vuelven a galés. Y después nunca pueden recordar en qué idioma estaban hablando. Pero hay que decir ahora que Richard, por ejemplo, no habla galés, sin embargo, sus hijos sí. Es una cosa distinta. Bueno, yo lo que les propongo ahora, en todo caso... Esa señora quería mucho. Perdón. Un segundo, porque si no vas a ser destruida. Es una pregunta corta y como curiosidad. En inglés hay mucha voz pasiva, se utiliza mucho la voz pasiva. Yo soy docente también y es muy difícil para una docente de inglés cuando los chicos empiezan a hablar el verbo nacer, porque para nosotros es activo. Yo nací en inglés es pasivo, o si no es pasivo es con el verbo que sigue adelante. La pregunta era si en galés había también, porque cuando estaba explicándolo, una alumna de primer año me dijo, entonces es un problema de identidad. Taya, muy bien. Específicamente con nacer o en general. Zit die niet bij Kenny? Kyle Kenny. Sí, es muy complicado. Pero lo que en general lo que hay que decir que en galés utilizamos más palabras. Entonces, el inglés tiene la ventaja de es posible decir lo que quieres decir en menos palabras. Nosotros utilizamos más. Entonces, cuando traduces, por ejemplo, aquí la poema inglesa hay aquí la traducción galesa es normalmente necesitamos más palabras. En cuanto a la voz pasiva, sí, la tenemos. Pero eso que dije en cuanto a la gramática, que en el fondo las normas más básicas son las mismas. Después de esto, la gramática galesa es bastante distinta del inglés. Sí, del inglés, seguro. Sorry. Bueno, lo que les digo ahora, entonces sí, hagamos un paréntesis de 10 minutos solamente, vayan a hacer pis. Y seguimos entonces con la segunda parte, que tiene que ver justamente con la literatura y la poesía galesa en inglés con Richard Wynne. Realmente vamos a hacerlo breve, 10 minutos de parate y seguimos. Les digo esto porque si no después se va a ir corriendo todo y calculo que para la lectura va a venir más gente, así que tiene sentido eso. Muchas gracias, Meredith. Thank you.